En este video vamos a explicar sobre la terapia transfusional y los componentes de la sangre. Nuestro grupo está conformado por Ivette Sosa, Paula Silva, Alison Acosta y Lucía Tarapuez. Antes de comenzar, recuerda, la sangre tiene componentes. Los glóbulos rojos son los encargados de transportar el oxígeno, los glóbulos blancos de compartir las infecciones. El plasma es el líquido de la sangre y las plaquetas son las encargadas de que la sangre se coagule. Las situaciones clínicas en la terapia transfuncional. Está la primera, pérdida de agua en la sangre. Esto ocurre cuando hay una pérdida importante debido a una lesión traumática, cirugía o complicaciones obstétricas que puede suceder en un paciente. Está la anemia, la cual produce una disminución en la cantidad de hemoglobina en la sangre. Esto es causado por insuficiencia renal, enfermedades crónicas y hemorragias crónicas. También tenemos los trastornos hemorrágicos que son adquiridos por alguna alteración en la coagulación sanguínea del paciente. Antes de realizar una transfusión sanguínea tenemos que tener en cuenta los riesgos, como pueden ser las infecciones hemáticas, al cual se realizan pruebas por medio de esto para reducir el riesgo y destacar infecciones como el VIH, la hepatitis B o C, y también tener en cuenta la reacción hemolítica inmune aguda, en el cual el sistema inmunitario ataca a los glóbulos rojos difundidos por el grupo sanguíneo, ya que el donante no coincide con el receptor. Estos son causados por las células que son atacadas y afectan o dañan los riñones. También tenemos presente la enfermedad de injerto contra el huésped, quien es la encargada de esta es que los glóbulos blancos son transfundidos y atacan a la médula ósea. Puede ser mortal. Gravemente estos causan leucemia o linfoma. También tenemos la reacción hemolítica retardada, en el cual este tipo de reacción ocurre cuando se disminuyen los niveles de glóbulos rojos y pueden tardar entre 4 semanas para volverse evidentemente. Continuamos viendo la sangre total, en el cual se refiere a la transfusión de sangre que contiene los componentes sanguíneos, como son los glóbulos rojos, el plasma, las plaquetas. Esta bolsa suele estar entre 500 mililitros. Las indicaciones: la transfusión total se realiza para pacientes con pérdida total de sangre, anemia, trastornos hemorrágicos. También se realiza para lo exsanguinotransfusión, en el cual es un procedimiento conocido como salvavidas que ayuda a tratar la ictericia, la piel amarillenta. La dosis depende de la situación clínica del paciente. En pacientes con anemia la dosis suele ser la concentración de hemoglobina, y pues esto se administra por medio de la cantidad requerida para lograr una concentración adecuada. La administración se administra por vía intravenosa, en el cual la velocidad de infusión debe ser lenta, comenzando 2 mililitros sobre cada minuto, y estar pendiente los 15 minutos. Generalmente esta transfusión suele durar entre 1 a 4 horas. Las contraindicaciones es que esta está con pacientes de antecedentes transmisibles por VIH, hepatitis B, anemia crónica, deficiencia de la hemoglobina A, y si presenta alguna intolerancia con el plasma. Continuamos con la sangre fresca, en el cual esta es recolectada y procesada por medio de las 72 horas. A diferencia de la sangre completa, esta se administra por medio de componentes sanguíneos específicos, es decir, la transfusión ya de ciertos como es el glóbulo rojo, el plasma, las plaquetas, y estas son congeladas y almacenadas poco después de ser recogido por el donante de sangre. Las indicaciones: se usa para reemplazar componentes de sangre especiales,
debido a enfermedades o lesiones como la anemia, trastornos hemorraicos o trastornos de coagulación. La dosis es la dosis de transfusión. Esta depende ya ciertamente del reemplazo que se utiliza en el componente específico, ya sea por el plasma fresco para pacientes con problemas de coagulación. La administración la sangre fresca se administra por medio de vía intravenosa y también por una línea de inyección, depende de un filtro leucocitócito. Este filtro ayuda a depender el componente sanguíneo frente al paciente. Ciertas contradicciones están pacientes con enfermedades hepáticas, con pacientes hipovolemia, procedimientos de recambio plasmático, en el cual esto se ve el tratamiento de inmunodeficiencias para tratar pues así los tratamientos como la vitamina K. Esto está restringido para administrar sangre fresca. Un concentrado de Matías es la cantidad de glóbulos rojos que se obtienen a partir de una donación de sangre. Una vez separado el resto de componentes sanguíneos, son preparados a partir de una unidad de sangre total tras la extracción de unos 200 a 250 mililitros de plasma. También se puede obtener por procedimientos de aferesis, aunque no es lo habitual. El volumen aproximadamente es de 300 mililitros. Su almacenamiento es de 1 a 6 centígrados durante 35 días. De 1 a 21 días con capacidad de transporte de oxígeno igual a la de sangre total, dado que contiene el mismo número de gramos por unidad. Principal indicación es el tratamiento de la anemia aguda y crónica en pacientes que únicamente necesitan un aumento de la capacidad de transporte de oxígeno y de la masa celular. La mejor forma de evaluar dicha necesidad consiste en la combinación de datos clínicos como el funcionamiento cardíaco y la demanda actual de oxígeno con datos de laboratorio. Se obtiene así una indicación más fisiológica para la transfusión que con la medición aislada de la HB y el HT. La dosis depende de la clínica del paciente. En ausencia de hemorragia o hemólisis en el adulto, la unidad de EGR elevada de concentración media de HB en 1 gramo y el HT en 3%. En el momento de decidir la transfusión es importante que el médico se plantee la edad del paciente, la adaptación fisiológica a la anemia, la función cardiopulmonar y el pronóstico, junto con el valor de la HB y el HT. Los concentrados de EGR deben administrarse a través de un filtro. Contraindicaciones, con muy pocas excepciones, la reducción del número de leucocitos no implica riesgo para el paciente. El uso de glóbulos rojos pobres en leucocitos conlleva el mismo riesgo que el uso de glóbulos rojos normales. No están indicados para prevenir el AIDS. No existen datos concluyentes de que la reducción del número de leucocitos disminuya las infecciones postoperatorias ni los cánceres en pacientes inmunodeprimidos. La dosis durante la administración de preparados obtenidos por filtración en el momento de la transfusión no necesita usar un filtro estándar. En cambio, con los obtenidos por filtración antes del almacenamiento, si se hace necesario su uso, el personal que administra este tipo de componentes debe estar familiarizado con el procedimiento para que así pueda obtener una reducción óptima proporcionar un flujo aceptable y evitar pérdidas excesivas de glóbulos rojos. Los pacientes con reacciones febriles graves y recurrentes deben recibir componentes con reducción del número de leucocitos y en estos casos se debe elegir la filtración antes del almacenamiento. Los estudios existentes indican que el uso rutinario de los glóbulos rojos con reducción del número de leucocitos disminuye la posibilidad de la aloinmunización primaria a los antígenos leucocitarios. Los glóbulos rojos pobres en leucocitos deben contener menos de 506 leucocitos por unidad y retener el 85% de los glóbulos rojos originales, tomando en consideración que una unidad de glóbulos rojos normal contiene de 1 a 3 leucocitos. La reducción del número de leucocitos se obtiene con filtros especiales diseñados especialmente para este fin y que se deben usar apropiadamente para poder cumplir sus objetivos. Sus contraindicaciones y precauciones, riesgos asociados con su administración, son los mismos que con la sangre total. A pesar de que es deseable evitar transfusiones innecesarias, los pacientes anémicos sintomáticos deben recibir tratamiento apropiado. Buen día, el día de hoy vamos a hablar sobre las plaquetas y concentrados de varios donantes.
Estas son plaquetas extraídas por múltiples donantes. Se prepara por centrifugación a partir de una unidad de sangre total. Una unidad debe contener al menos 5,5 plaquetas en un volumen de plasma de aproximadamente de 50 a 70 mililitros, que permiten mantener el pH de las plaquetas que sea mayor a 6,2 durante su almacenamiento. Debe almacenarse en un periodo de 5 días entre 20 y 24 grados centígrados. También se puede almacenar de 22 grados centígrados durante 72 horas o 4 grados centígrados durante 48 horas. El tiempo de transfusión no debe superar las 4 horas. El tratamiento se lo utiliza en pacientes con hemorragias causadas por la trombocitopenia, también en pacientes en la prevención de hemorragias durante una cirugía o ciertos procedimientos invasivos. También se utiliza en pacientes con aplasia medular, hipoplasia debido a quimioterapia o invasión tumoral. No están las indicaciones deben ser individualizadas, puesto que no todos los pacientes sangran por igual. Continuamos con las contraindicaciones y precauciones. No se puede hacer en pacientes en procesos que cursan una rápida destrucción de las plaquetas, como la púrpura trombocitopénica idiopática o la púrpura trombocitopénica trombótica. Su dosis de administración es de 0,1 unidades sobre los kilogramos del paciente. Las plaquetas deben administrarse a través de un filtro y la transfusión no debe durar más de 4 horas. Continuamos con las plaquetas de un solo donante, también llamada afaresis plaquetaria. Las ventajas es que hay menos reacción adversa, hay menos exposición por parte del receptor a múltiples donantes. Está indicada en pacientes que no responden a plaquetas de varios donantes debido a la inmunización y en pacientes que no son refractorios con el propósito de reducir la exposición al donante. Las contraindicaciones y precauciones son similares a las de los de varios donantes. En pacientes que sufren de púrpura trombocitopénica idiopática o púrpura trombocitopénica trombótica. Por lo que solo debe indicarse en presencia de una hemorragia activa. Su dosis de administración, una unidad suele incrementar al recuento de 3.000 a 6.000 en un paciente. La concentración de granulocitos son preparados por procedimientos de aferesis o centrifugación. Cada unidad contiene mayor o igual a 1.0 de granulocitos, cantidades variables de linfocitos, plaquetas y glóbulos rojos, suspendidos en 200 a 300 mililitros de plasma. La recolección es facilitada por el uso previo de hidroxietilalmidón, esteroides o factor estimulante de las colonias de granulocitos. Los granulocitos deben almacenarse a temperaturas de 20 a 24 grados centígrados y transfundirse no más de 24 horas después de su recolección. Indicaciones. Los efectos adversos atribuidos a la administración y los factores estimuladores de colonias han contribuido a reducir su uso. En ciertos pacientes la transfusión de granulocitos puede producir resultados satisfactorios. Para decidir la administración, los pacientes deben cumplir unos criterios, como lo es neutropenia, fiebre de 24 a 48 horas que no responde a antibióticos apropiados, médula ósea con hipoplasia mieloide y posibilidades razonables de recuperación de la médula ósea. No se recomienda la transfusión profiláctica. La transfusión de granulocitos a dosis mínimas de 1 a 1010 por transfusiones es beneficiosa en ciertos pacientes. En cuanto a dosis e indicaciones, aún no se han establecido la dosis y la duración del tratamiento. Sin embargo, son necesarias al menos 4 transfusiones diarias para mostrar un beneficio clínico. Más recientemente se ha replanteado su papel en los pacientes granulocitopénicos, considerando que se pueden aumentar el número de leucocitos recolectados con el uso de factores de crecimiento hematopoyéticos recombinantes, así como las mejoras de las técnicas de recolección. Su administración requiere el uso de un filtro estándar. En cuanto a contraindicaciones, se mantiene la opinión de que los antibióticos y los factores de crecimiento hematopoyéticos pueden ser más eficaces que la transfusión de granulocitos en pacientes infectados. Los riesgos incluyen la transmisión de enfermedades virales, especialmente citomegalovirus, y la inmunización por antígenos leucocitarios humanos y antígenos eritrocitarios.
La transfusión de granulocitos tiene un valor terapéutico dudoso. Las reacciones alérgicas son frecuentes, pueden aparecer la enfermedad de injerto contra huésped o insuficiencia pulmonar, y no se ha demostrado que sea eficaz en pacientes con infecciones localizadas o por agentes no bacterianos. En cuanto a los componentes plasmáticos, estos son usados hoy en día en el tratamiento de los trastornos de coagulación. El plasma fresco o congelado se obtiene a partir de una unidad de sangre total después de la separación de los glóbulos rojos. Una vez separado, este debe congelarse a una temperatura de menor o igual a menos 30 grados centígrados para garantizar la presencia de los factores lábiles de la coagulación. Antiguamente este se utilizó para tratar las pérdidas de volumen sanguíneo, pero en los últimos tiempos este ha disminuido. En cuanto a su composición, predomina el agua con alrededor de un 7% de proteínas y un 2% de carbohidratos y lípidos. Contiene todos los factores de la coagulación y proteínas plasmáticas y posee concentraciones importantes de factor 5 y 8. Indicaciones. Su uso principal es como fuente de factores de coagulación deficitarios. Los componentes específicos y farmacológicos han relegado su uso a pocas situaciones, como el déficit de múltiples factores de la coagulación con hemorragia y tiempos de protombina o tiempo parcial de tromboplastina prolongado. Se usa para revertir el efecto de los anticoagulantes orales en pacientes con hemorragia o cirugías inminentes, el déficit de inhibidores naturales de la coagulación. También se usan las hemorragias asociadas a la mala absorción de vitamina K y enfermedades hemorrágicas del recién nacido. Para la transfusión masiva de glóbulos rojos con signos de coagulopatía disfuncional y en el tratamiento de pacientes con púrpura, trombocitopenia trombótica y síndrome hemolítico urémico. Contraindicaciones. No se debe usar como expansor plasmático, como soporte nutricional, ni como forma profiláctica en la cirugía cardiovascular o las transfusiones masivas. Tampoco se debe usar para neutralizar la heparina, porque esta, al ser una fuente de antitrombina 3, puede potenciar el efecto de la heparina. El riesgo de infección es mayor que con los otros concentrados liofilizados. La administración de una unidad de PFC a un paciente adulto es homeopática e inapropiada. Las dosis e indicaciones dependen de la situación clínica del paciente y de su enfermedad. Para reponer factores de coagulación puede usarse una dosis de 10 a 20 mililitros por kilogramo, capaz de aumentar la concentración de factores en un 20% inmediatamente después de la infusión. Para monitorear el tratamiento se usan tiempos de protombina y el tiempo parcial de tromboplastina activada y pruebas para factores específicos. Una vez descongelado, este debe ser transfundido en las 24 horas siguientes si se usa como fuente de factores lábiles. No se requieren pruebas de compatibilidad, pero debe proceder de una sangre con compatibilidad A, B, O. Como todos los componentes sanguíneos, se administra con filtros estándar. En los últimos tiempos se ha planteado la reducción del número de leucocitos para algunos pacientes con leucemias agudas, coagulopatías y trasplantes de órganos sólidos. Un crioprecipitado es un concentrado de proteínas plasmáticas de alto peso molecular que se precipitan en frío y se obtienen a partir de la descongelación de una unidad de PFC. Deja un material blanco que permanece en la bolsa después de transferir a otra unidad la porción de plasma descongelado. Su volumen es de aproximadamente de 15 a 20 mililitros después de eliminar el plasma sobrenadante. Este se vuelve a congelar a temperaturas de menos 18 a menos 20 grados centígrados en la hora siguiente de su preparación y tiene una vida media de un año. Las indicaciones es para hemofilia A, enfermedades de von Willebrand, cuando no se dispone de concentrados liofilizados, en déficit congénito adquirido de fibrógeno de factor 8, en tratamientos de hemorragias asociados a la uremia, específicamente en pacientes que no responden a la desmopresina junto con la trombina. También se usa como fuente de fibrógeno para reparar la cola de fibrina para hemostasis quirúrgica atópica. En cuanto a las contraindicaciones, no se debe usar en tratamientos de pacientes con déficit de factores diferentes de los presentes en el crioprecipitado. No son necesarias las pruebas de compatibilidad, pero debe usarse en pacientes que tengan compatibilidad A, B, O. El riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas es el mismo que con el PFC. En las dosis e indicaciones, esta depende de la enfermedad que se vaya a tratar. Se debe administrar a través de un filtro estándar
Una vez descongelado, si no se usa inmediatamente, puede almacenarse durante un máximo de 6 horas. En la reposición del factor 8, se da por entendido que una bolsa contiene 100 unidades de factor 8 y de 150 a 200 miligramos de fibrinógeno. En adultos, cada unidad puede aumentar el fibrinógeno en 5 miligramos por decilitro. En la enfermedad de von Willebrand, se puede usar una dosis de 1 unidad por 10 kilogramos de peso.